Primero que nada, agradecer la oportunidad para poder compartir algunas de las impresiones que me ha generado este libro. Qué difícil es hablar después de Ramón. Ramón ya se llevó todas las palmas, pero igual, antes que nada, bueno, hablar un poco del autor, de Toribio Alarco, es importante para poder ubicarlo. Él es un autor nacido en Lima, pero radicado en Chincha, y que dejó producción en Chincha. Él estaría dentro de lo que serían los nacidos del siglo XIX, de la década del 60, una década que es heredera de la tradición de Palma. De ahí que nosotros podamos encontrar tradiciones también, porque hay toda una generación de tradicionistas que heredaron la labor de Ricardo Palma. Eleazar Boloña, por ejemplo, es un autor trujillano, también Coronel Mato de Turner. Dentro de ese grupo estaría nuestro autor. Nuestro autor es importante porque se le considera primera persona que publica en el Valle de Chincha. Si bien es cierto, no es nacido en Chincha, pero sí tuvo labor ahí. Entonces, él está definido por más o menos un romanticismo tardío, que sería ya después de la década del 60, y tendría que ver ya con lo que es todo el proceso de en sus como así. Después de la reconstrucción, el haber después de que Chile se retira después del Tratado de Ancón. Esto también tiene repercusión en los textos que él escribe. Entonces, es un autor que está siempre ligado a Chincha, ligado a la situación del Perú y sobre todo a la condición que heredamos de nuestros gobernantes después de la crisis de la Guerra del Pacífico. Esto lo va a ver pasar al nuevo siglo, pero obviamente por circunstancias que no están bien definidas, se va a quitar la vida, es decir, no va a llegar a la madurez. Sin embargo, ha dejado huella, pero acá viene una cosa importante y toma a colación lo que había dicho Ramón, ¿no? La forma de hacer trabajo por la región es investigar, y según lo que he revisado, más o menos hasta la década del 50, no había mucho sobre él. El trabajo ha sido a cuentagotas. Recién a partir del 50 se empieza a tener ciertas publicaciones, y no es sino hasta ahora que este libro ha reunido la mayoría de los textos de Toribio Alarco que podemos hablar de un trabajo serio, porque así como decía Ramón, si bien es cierto hay que leer, también hay que generar, hay que producir, hay que rescatar, hay que construir, pero hay que hacerlo también de manera, vamos a decir, escrupulosa, porque muchas veces cuando se revisa la historia regional o la literatura regional, el trabajo no tiene esa pulcritud, y esa pulcritud sí se ve en esta edición. Yo he podido, a través del tiempo, en mi amistad que tengo con Víctor, ver cómo él ha ido escarbando, ordenando, y sobre todo algo importante, ¿no? Citando fuentes, para que eso quede para las futuras generaciones. Pero cuando uno hace un trabajo de esta manera, cita fuentes, lo que deja es el camino hecho para que los nuevos investigadores puedan seguirlo trazado, porque si bien es cierto, esta es una obra que reúne los trabajos, podemos decir que no es una obra definitiva, ¿no? Es una obra que va todavía probablemente crecer conforme vaya apareciendo. Entonces, importante es la pulcritud a la hora de la investigación, sobre todo por la falta de recursos, por la falta de apoyo que siempre se da, no siempre sucede eso. Entonces, cuando volví a ver a Víctor después de muchos años, pude ver que ya tenía una producción amplia de autores, y que poco a poco él iba incrementando y acrecentando las fuentes, los documentos, e iba dándole forma a la obra de estos autores. En este caso, de Toribio Alarco. ¿Por qué es importante esto? Porque, como se dijo en la conferencia anterior, nosotros tenemos que crear identidad. Y la identidad no está en solamente ciertas prácticas, está en construir la historia, está en construir la cultura de una nación, reencontrarla, revisarla. Esto nos permite a nosotros saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. De ahí que la obra de Toribio Alarco sea importante. Y no solamente importante, hablo para la región de Chincha o Ica, sino también para Lima, porque es un autor que no está dentro de los cánones. Es decir, cuando uno revisa la bibliografía de literatura peruana, no aparece su nombre. No aparece ni por Sánchez ni ningún otro autor. Entonces, lo que está haciendo Víctor es introducir a este autor
dentro de la historia literaria, darle forma, darle estudio, reunir toda la información, hacerlo aparecer. Hacerlo aparecer también es hacer aparecer a la región, porque la región va creciendo con los autores que van saliendo. Y eso es un trabajo importante. Felizmente en estos años la tecnología ha permitido de que se facilite un poco ese trabajo, ¿no? Pero igual, requiere tiempo, requiere investigación, requiere, digamos, horas en las cuales tú tienes que dedicarte a investigar, a leer, pero sobre todo reconocer a aquellas personas que están antes que tú, que han hecho ese trabajo anterior a ti, en tiempos más difíciles y más complejos. En ese sentido, yo creo que lo que ha elaborado Víctor no solo queda para Ica, Chincha, sino también para todo el Perú, ya que los que vengan de acá a 10, 20, 30 años puedan encontrar el libro, van a poder saber de que se sentó las bases de la literatura chinchana en este caso, pero también que es un ejemplo para las otras regiones, porque tanto la literatura de Pisco, de Nazca, de Ica, se ha ido cimentando. Yo ahora, también acá veo a mi amigo César, hace unos 20 años conversábamos sobre literatura iqueña y no había mucho acceso a la información. Realmente ahora se han recuperado autores como Moreno Telesen, se han recuperado autores como Pineda Martínez, que antes eran imposibles de publicar sus libros. Entonces, el trabajo que veo que se está realizando, no solo también en la zona sur, sino en la zona norte, es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque rescatamos la historia, rescatamos a aquellas personas que dieron su arte para nosotros. Desde esa perspectiva, yo felicito a Víctor, recomiendo la lectura, porque no solamente se trata de leer a un autor ya de, bueno, más de 100 años, sino también estamos hablando de tener la posibilidad de ver un trabajo de calidad, en el sentido de la investigación, en el sentido del trabajo riguroso, y que esto sirva de ejemplo y de modelo, ¿no? Por eso, felicitaciones, hermano, y muchas gracias. Bien, muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Ica por la oportunidad que nos brinda para poder conversar un poco y presentar nuestros libros. Muchas gracias también a Miguel por venir desde Lima, ¿no? Tomándose todo el tiempo, bueno, que el viaje requiere. Muchas gracias. Bueno, y han de saber que el libro por ello está dedicado a Miguel. Miguel es lo que Alberto siempre nos dice, es un hombre de letras, una persona muy versada sobre diversos temas. Y quizá el libro no hubiera sido posible sin el apoyo de Miguel, porque yo publiqué un primer intento de este libro en 2018, pero todavía estaba muy vago en datos, muy vacío. No había una biografía de Toribio Alarco Carrillo seria. Se decía que había nacido en Chincha y que luego se había ido a estudiar a Lima, por ejemplo, y que luego volvió. Se decía cosas, pero muy generales en realidad, y cuando Miguel comenzó a pasarme algunos documentos, como por ejemplo partidas de matrimonio de Toribio Alarco, la partida de difunción, como que se iban hilvanando ahí algunos datos y llenando ciertos vacíos, y eso fue un acicate para mí, para yo poder proseguir con la investigación. En ese momento, pues, solamente José Antonio Pérez Ríos había publicado y se había interesado por Toribio Alarco. Él había publicado en la década de los 50 unos pequeños textos en una revista, ¿no? Pero era una selección bastante apretada, creo que solamente tenía 2 textos, ¿no? Ya en el año 98 él publica un libro importantísimo para Chincha, llamado precisamente Hablemos de Chincha, y es ahí donde él comienza a ahondar más en más datos de Toribio Alarco. Y lo genial de este libro es que no solamente hace una semblanza muy extensa, sino también le agrega textos, ¿no? Y podemos decir que es una de las pocas veces que de Toribio Alarco se hablaba. La primera reunión de textos de Toribio Alarco se hizo en la década del 57, ¿no? Por el Círculo Cultural Chincha. Precisamente lo hizo José Antonio Pérez Ríos. Entonces, la gente de esa generación del Círculo Cultural Chincha tenía una gran valoración por los ancestros, y eso es algo que nosotros estamos retomando, ¿no? Nuestra editorial precisamente se llama Orfandía porque venimos de una generación muy olvidadiza y muy floja realmente, que no dejó las bases cimentadas para que nuevos investigadores, o que investigadores
y nuevos lectores conocieran su tradición, ¿no? De la década de los 50, 60, que se hizo bastante, hubo estos vacíos, ¿no? Que nosotros estamos tratando de llenar con nuestra editorial. Estamos rescatando nombres como Enrique Fole y Gambetta, por ejemplo a Jorge Donaire Belaúnde, a Abelardo Alba Urtua, ¿no? Y en esta oportunidad Toribio del Arco. Bueno, Toribio del Arco nace en Lima, ¿no? El 17 de junio de 1865, precisamente mañana viene a ser su cumpleaños, ¿no? Y muere el 14 de junio de 1904 de un disparo en la cabeza. Parece que era un hombre torturado, muy decepcionado de la amistad de las personas, quienes veían solamente en él una persona con mucho poder, porque hay que recordar que Toribio del Arco provenía por ambas partes, venía de una de las familias más importantes del Perú también, ¿no? O al menos de esta zona, de la zona sur, ¿no? Los Carrillo del Arco de Albornoz, fíjense, que tales apellidos. Y entonces, en el poco tiempo que él estuvo con vida, publicó muy poco también, ¿no? Lo que conocemos de Toribio del Arco básicamente es lo que publicó en el diario El Siglo XX de Chincha, que estuvo entre 1900 a 1908, y que gracias a la generosidad de don Santiago Perona de Chincha, ¿no? Pudimos nosotros acceder a ese periódico y recoger algunos textos, ¿no? Y hay otros textos también que fueron incluidos en algunas revistas de los años 50, 60, y que nosotros hemos ido hurgando pues en el archivo hemorográfico de Chincha para poder tener los textos tanto en prosa como en verso y poder luego hilvanar una historia, ¿no? Por eso que yo me di la licencia de escribir un estudio preliminar donde cuento estas cosas, ¿no? Cuáles fueron las primeras apariciones valorativas respecto a la obra de Toribio del Arco, que como les contaba hace un momento aparece en los años 50, 60, y luego también eso se difumina en el tiempo. Y siempre se comenzó a hablar de Toribio, pero solamente mencionando lo mismo que se decía siempre, sin acudir a verificar los datos, ¿no? Entonces muchos datos cerrados también que se conocen de Toribio del Arco han sido reproducidos una y otra vez. Nosotros hemos tratado de hacer en un acto de justicia, recrear un poco la vida de este hombre que tampoco tenía una biografía y que nosotros hemos intentado, ¿no? Porque obviamente Toribio del Arco vivió 39 años y 39 años reducirlo a unas cuantas páginas hasta también es imposible, ¿sí? Entonces hemos reunido la poesía desde 1883 que escribió Toribio del Arco hasta 1904, que fueron sus últimos textos en poesía. Toribio del Arco publicó un solo libro de poemas. Hasta ahorita no lo hemos podido hallar. Estuvo en la Biblioteca Nacional, pero por esas razones, bueno, que se pierden las cosas, ya no se puede encontrar, ¿no? Sin embargo, sabemos de ese libro porque Raúl Porras Barrenechea, cuando tenía aproximadamente 20 y tantos años, hizo un trabajo de catalogación de pequeños folletos y revistitas. Entonces, eso sí aparece, ¿no? Entonces aparece el número de página, aparece cuántos poemas contenía, aparece la imprenta. Entonces eso nos da cuenta de que el libro efectivamente existió, ¿no? Sobre el libro Chincha, que también escribió Toribio del Arco con prosas, crónicas, algunos relatos y estampas costumbristas, eso también se perdió porque solamente fue un manuscrito, y quienes vieron este manuscrito dan cuenta un poco de este texto, ¿no? José Antonio Pérez Ríos precisamente vio este manuscrito que estaba en manos de don Antonio Roy Abril, también un hombre de letras de nuestra provincia, pero que en buena cuenta le prestó a uno de los hijos de Toribio del Arco y este nunca se lo pudo devolver, lo cual es una tragedia para nosotros porque no podemos seguirle los pasos. Yo he tratado de buscar a la familia, a los hijos de los hijos y tal, pero estos han muerto todos realmente y ya es difícil hablar del paradero de este manuscrito, ¿no? Entonces la información que nosotros tenemos básicamente es de fuentes secundarias, ¿no? De fuentes secundarias publicadas en el diario La Acción de Chincha, en La Unión,
en el siglo XX, y también tomar los libros de Antonio Pérez Ríos y por ejemplo también de Enrique Foley Gambetta, que a través de una sobrina del autor, ¿no? Se podía publicar en los periódicos, ¿no? Entonces ese es un rescate importante para nosotros porque se trata de nuestro primer autor, ¿no? Junto a Abelardo Alba Magurto, que estoy seguro muchos de ustedes han oído hablar de él, y Francisco Ríos Carvajal, fueron nuestros primeros escritores del 900. Más antes, ¿no? Mucho antes no tenemos registro de escritor alguno. Por eso que nosotros vimos por conveniente publicar y estudiar a este autor, porque era la piedra angular, era la base para nosotros de donde partía todo. Entonces es importante, como lo dijo Miguel, que nosotros volvamos un poco la mirada atrás y sepamos quiénes somos, quiénes fuimos también, ¿no? Entonces Toribio del Arco, a través de esta recolección de textos, nos cuenta cómo era la vida en esa época, nos cuenta sobre las corridas de toros, sobre las peleas de gallos, nos cuenta, por ejemplo, sobre pasajes históricos, ¿no? Cuando Chincha, por ejemplo, fue incendiada, ¿no? Por los propios peruanos, ¿no? Nos habla también sobre la sublevación negra de 1879 y cómo los campesinos negros fueron asaltando las haciendas del San Regis, del Carmen, ¿no? De San José, perdón, y Lurinchicha, y cómo fueron matando a sus propietarios, ¿no? Un pasaje negro también en plena guerra con Chile, donde precisamente muere uno de sus familiares de Toribio del Arco. Entonces este libro es importante en ese sentido, nos cuenta en el plano de la prosa al menos muchos pasajes históricos que han sido tomados y recogidos también por otros autores, y esto también hay que decirlo. Muchos autores como Jorge Mariátegui Guichard, por ejemplo, en los años 50, cogió textos de él y los colocó en su libro sin mencionar la autoría de Toribio, y muchos otros han señalado también estos hechos pero sin mencionar la autoría, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos en Chincha, que es la toma de información y no el citado correspondiente, ¿no? Yo lo asumo porque quizá no tenemos una universidad en Chincha y los institutos que tenemos han sido también siempre de mala calidad, ¿no? Y bueno, pero uno tiene que ir aprendiendo cosas, por eso uno es lector, y gracias a grandísimos escritores que tenemos en el Perú, investigadores sobre todo, ustedes siguen a Jesús Cabela, aquí en Ica al menos, que nos dan cuenta de cómo debe hacerse los trabajos, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de seguir esa línea con un orden cronológico, tratando de compendiar estos textos para que ustedes puedan conocernos un poco más, ¿no? Entonces eso es de momento lo que yo puedo comentarles, porque los temas de Toribio del Arco son diversos, ¿no? Y quizá, no sé, quizá yo le pueda leer un texto ya de Toribio del Arco, una letrilla, porque él escribía letrillas, que era una de las modas de la época. Este texto, por ejemplo, se llama Jugando Cocos, y aquí vamos a poder ver no solamente al poeta preocupado por su texto en sí, sino también un poeta preocupado por su sociedad, por la sociedad en la que está viviendo. Jugando Cocos. Que lo que abunda no daña, dice un antiguo proverbio, pero yo, que soy soberbio, digo que el proverbio engaña. Pues viendo estoy con mis ojos aquí que por la abundancia de preceptores, ganancia, los niños a sus antojos en la plaza principal, en la calle, en el corral, jugando como unos locos, jugando cocos. Antes había un preceptor, no sé si nulo o egregio, pero antes había colegio. Sí lo había, sí señor. Hoy que tenemos un par, el colegio está cerrado, cada preceptor holgado sin querer ir a enseñar. Y los niños como locos en la plaza principal, en la calle, en el corral, jugando cocos. Unos padres quieren a uno, otros padres quieren a otro, pues se verán en un potro cuando se le ocurra a alguno la idea de que cada hijo ha de tener preceptor, al gusto de su señor, padre, algún bruto de fijo. Y los niños, como locos, en la plaza principal, en la calle, en el corral, jugando cocos. Los que sí se hallan contentos son ciertos padres bausanes, que quieren que de gañanes sirvan sus hijos jumentos. Prefieren los 4 reales que pagan en San José, y después aún no se lee, los tratan como animales. Y los niños,
como locos, en la plaza principal, en la calle, en el corral, jugando cocos. Y este es tan solo el principio, el fin habrá de llegar cuando vayan a cobrar sus sueldos al municipio y les salga el tesorero, con argentinada voz, con que el sueldo de los dos se lo ha tragado un tercero. Y los niños, como locos, en la plaza principal, en la calle, en el corral, jugando cocos. Y esto pasa en esta tierra por solo un preceptorcito. Cuando llegue a ser distrito, Jesucristo, ya habrá guerra por ser el gobernador, ofreciéndose de balde e iden por alcalde o portero o inspector. Y los niños, como locos, en la plaza principal, en la calle, en el corral, jugando cocos. ¿No? Como pueden ver, Toribio Larco tiene un interés por su sociedad, se preocupa por los jovencitos que mientras no sé, al preceptor le pagan un sueldo, ¿no? Mantiene la escuela cerrada. Era una época donde no había mucha vigilancia, mucha fiscalización, y dadas las fiestas que eran muy recurrentes en el distrito del Carmen, por ejemplo, las escuelas paraban cerradas y los niños perdiendo el tiempo por allí, ¿no? Entonces Toribio Larco apunta a estos temas. Y se burla mucho, tiene una picardía allí, porque es un poeta festivo, ¿no? Es un poeta festivo. Cuando nos habla, por ejemplo, sobre la peste bubónica, ¿no? Se burla de las autoridades que no saben cómo actuar ante esta peste, ¿no? Y entonces Toribio Larco los denigra por su mal accionar, ¿no? Otro de los temas de Toribio Larco es la muerte, y tiene un poema dedicado a Daniel Alcides Carrión, que escribe en Lima, en su primera etapa, lo he llamado yo, que se llama Saber Morir, y que me interesa bastante, y le leo la última parte nada más porque tiene 4 estrofas. Saber morir se llama el poema. Sabe morir el que sucumbe ciego por Dios, por la verdad. Sabe morir el que se abraza al fuego de patria y libertad. Sabe morir quien en su pecho anida amor por otro ser, y en la áspera pendiente de la vida da su vida por él. Tú que a la muerte descorriste el velo en la ansiedad febril, dilatando la ciencia el amplio cielo, tú has sabido morir. Este texto es interesante, ¿no? Porque le dice a Daniel Alcides Carrión que él ha sabido morir, ¿no? Porque su vida ha sido fecunda, su vida ha sido productiva, ¿no? Una vida creadora para Toribio Larco es lo importante. Y si uno va a morir por estos ideales, entonces genial, ¿no? Eso también lo decía obviamente Valdelomar en su obra, ¿no? Quienes han leído, por ejemplo, El alfarero, Sáñez Ucamayo, él tiene un texto ahí donde el personaje principal se corta las venas para poder conseguir ese rojo necesario, ¿no? Urgente. Y esa es la misma idea que también tiene Toribio Larco, ¿no? Saber morir no es para cualquiera, sino es para quienes se sacrifican por los demás. Entonces, yo también creo en esa idea, y esperamos nosotros estar en esa línea, estar dedicando nuestros tiempos, quitándole tiempo también a nuestros familiares, a quienes queremos mucho, pero dándole a Chincha un encuentro consigo mismo, ¿no? Consigo misma. Le estamos devolviendo a sus autores, queremos que los chinchanos se sientan convencidos de que tienen también una de las grandes tradiciones literarias a nivel regional, ¿no? Y quizás, como también dijo Miguel, formar un canon para no tener que estar mirando siempre a Lima, ¿no? Nosotros tenemos grandes escritores que es importante que revaloremos, y se está haciendo ya un trabajo importante. Hay muchos escritores, ¿no? Creo que ya se presentó el libro de Anaximandro Lucero acá, ¿no? Entonces es un rescate importante. Gustavo Pineda Martínez, la mamá del mismo Gustavo Pineda Martínez, está haciendo un trabajo interesante, y creemos que va a ser valorado con el tiempo, ¿no? Y esperemos que la vida nos otorgue muchos años más para poder ofrecerle a Chincha realmente una obra vasta y monumental, que los nuevos investigadores dirán que hay que proseguir, ¿no? Porque estos trabajos tampoco son acabados, ¿no? Quienes ustedes han leído la obra de César Ángeles Caballero notarán también que los higos iban construyéndose, ¿no? Hay nuevas ediciones y cada una de ellas corregidas y aumentadas, y nosotros también vamos por esa vía. El estudio, el conocimiento se construye todavía, ¿sí? Muchísimas gracias entonces por su atención, y
los invito a conocer a Toribio Alarco. Muy bien, muchos aplausos por favor para nuestros invitados. Si alguien del público desea preguntar o sugerir algo sobre la presentación de Toribio Alarco Carrillo de Albornoz. Bueno, los invitamos entonces a... ¿Sí? Bueno, muy buenas noches a los dos expositores. Quisiera preguntarles, justo porque han mencionado que esta es una recopilación de casi toda la obra de Toribio Alarco que ha quedado prácticamente en el olvido, tanto en Ica como en Chincha. Aparte de él, ¿qué autores chinchanos falta aún por revalorizar en este entorno de su poesía, su narrativa? ¿Cuántos más falta poder también dar a luz como en este libro? Bien, mira, de esa primera época hemos hablado de Toribio Alarco y de Abelardo Alba Magurtua. Hay un escritor más que era poeta, que como todo poeta siempre tiene hojarasca, ¿no? Pero es Francisco Ríos Carvajal. Con ellos conformaron una triada importante. Son nuestros primeros románticos. Luego de la generación siguiente ya hemos publicado algunos avances de Luis Schwartz Zuleta, ¿no? Su poesía, y también hemos publicado a Carola Bermúdez, una antología, pero la obra de Carola Bermúdez comprende pues 5 libros, ¿no? 5 tomos en realidad, que vendría a ser, yo calculo, unas 500 páginas, que estamos tras de ello, ¿no? Ya hemos recopilado todos los poemas que hemos podido encontrar, que son más de 100. Entonces, Carola Bermúdez falta todavía una edición mucho más definitiva. Lo mismo de Luis Schwartz Zuleta, ¿no? que hemos publicado pues un libro de 100 páginas, pero entre la poesía, ¿no? Y hemos encontrado los poemas de juventud de Luis Schwartz y algunas prosas de los periódicos. Entonces tenemos todavía una edición por terminar. Hay otro autor como Antonio Roy Abril, que yo he citado también hace un momento. Él tiene una obra periodística interesante que nos gustaría también dar a conocer. Manuel Miguel de Priego Chacón, que fue uno de los grandes conocedores de la vida y obra de Abraham Valdelomar y que tiene un libro inmenso como El Conde Plebeyo. Él publicó unos cuentos también, ¿no? Entonces nos gustaría dar a conocer los cuentos de Manuel Miguel de Priego Chacón. El mismo José Antonio Pérez Ríos ha publicado varios artículos, ¿no? Él tiene solamente un libro y una plaqueta que también nos gustaría dar a conocer. Y bueno, creo que hay muchos más escritores por allí, pero también hay ediciones ya que se han publicado, pero que todavía faltan complementar. Hay una escritora también que me interesa últimamente, ella se llama Victoria Julve Siriaco, ¿no? Hermana de los Julve, que han sido compositores y atletas, que tiene una obra interesante también para mí, ¿no? Sí, es la típica mujer afroperuana, pero que no habla como se esperarían muchos, no habla de las campiñas ni nada, sino que es una escritora de los años 10, 20, ¿no? Y que viene a ser nuestra primera escritora afroperuana y que ya escribe como una europea más, ¿no? Obviamente su papá era español y quizá de ahí le venga la gran cultura que tiene. Entonces hay todavía algunos escritores que en este momento quizás se me estén pasando, pero sí, con Miguel incluso hemos publicado un libro que se llama El Tiempo y la Pluma, ¿no? Miguel es mi socio últimamente en estas aventuras de chinchanidad y con él hemos publicado un libro titulado El Tiempo y la Pluma, Chincha visto por viajeros. Entonces no solamente escritores, sino también temas de ese tipo, ¿no? O sea, que todavía se puede recopilar. Hay mucha gente que llegó a Chincha y que escribió sobre Chincha, y con Miguel estamos trabajando algunas cosas, ¿no?